Muy buenos días, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Mi grupo el día de hoy tiene el gusto de poder presentarles la diabetes tipo 1. El grupo está conformado por Abraham de la Barrera, Angélica Shen, Hanna Litmanovic, Lía Correoso y mi persona, Marilos Bento. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre. Con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Se piensa que la diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria. El cuerpo se ataca a sí mismo por error, que destruye las células del páncreas que producen la insulina. Estas células se les llama células beta. Este proceso sucede durante meses o años antes de que aparezca algún síntoma. Algunas personas tienen ciertos genes, rasgos que pasan de padres a hijos, que hacen que sea más probable que presenten diabetes tipo 1. Sin embargo, muchas no lo tendrán aunque presenten los genes. También se cree que la exposición a un desencadenante en el ambiente como un virus podría tener algo que ver con la diabetes tipo 1. Yo les voy a estar hablando un poco de la etiología. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en que las células productoras de insulina son atacadas y destruidas a las células betas del páncreas. Al carecer de insulina, no se puede realizar correctamente el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. El desencadenamiento de este ataque autoinmune se produce por una combinación de factores genéticos y ambientales. Entre los factores ambientales, los virus parecen los candidatos más probables. Hasta el momento no se han identificado causas específicas, incluyendo las vacunas y los elementos de la dieta, que puedan desencadenar esta enfermedad en personas que deben tener previamente una susceptibilidad genética condicionada. Los factores hereditarios parecen tener un papel importante, pero la enfermedad prácticamente nunca se adquiere directamente por herencia. Ahora hablaremos de la clínica. La aparición clínica de la diabetes tipo 1 ocurre meses o años después del inicio del proceso como se mencionó anteriormente. Está caracterizado por la reacción inmunitaria contra las células beta pancreáticas productoras de insulina, y este proceso es asintomático. El comienzo clínico, aunque suele variar en intensidad, puede ser agudo y es lo que motiva al paciente a que acuda al médico. En los casos de mayor gravedad, puede presentarse como un cuadro de cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética ocurre cuando la glucosa en sangre es peligrosamente alta, y esto hace que el cuerpo no pueda llevar nutrientes a las células debido a la ausencia de insulina. Luego, el cuerpo desintegra los músculos y la grasa para tener esta energía, lo que provoca entonces una acumulación de cetonas en la sangre y la orina. Los síntomas de la cetoacidosis diabética incluyen un olor afrutado en el aliento, respiración pesada y dificultosa y vómitos. Y si no se trata, la cetoacidosis diabética puede provocar letargo, pérdida del conocimiento o incluso la muerte. Los síntomas típicos de sospecha de la enfermedad y que pueden presentarse no únicamente en el momento del diagnóstico son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. La poliuria se debe a que la glucemia sobrepasa la capacidad renal para su reabsorción eficaz y aparece la glucosa en la orina, que a esto se le denomina glucosuria. La poliuria es el síntoma más constante y temprano de la diabetes. Para compensar la pérdida de líquidos, inmediatamente se instaura una polidipsia, que es el aumento en la ingesta hídrica. Además, la glucosuria condiciona una pérdida mantenida de calorías que justifica en parte la pérdida de peso y la polifagia, que es la ingesta de alimentos en cantidades excesivas. Ok, ahora hablando un poco de la fisiopatología de la diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad muy heterogénea, en la cual no hay un único factor implicado. Sobre una predisposición genética, determinados factores ambientales inician una respuesta inmunitaria mediada principalmente por células T, pero también pueden incluir las B, produciendo una inflamación en los islotes de beta, insulitis, que es la aparición de anticuerpos contra estas células o sus componentes para marcar la fase preclínica. Posteriormente, tras un periodo de insulitis crónico y asociado a otros factores como hay una hipótesis del estrés de las células beta, como la insulinoresistencia, y hay una destrucción de masa beta suficiente, insulinopenia, que conduce a la hiperglucemia. Ahora, hablando un poco de los factores genéticos, es común que las personas desarrollen diabetes mellitus tipo 1
tengan una predisposición genética. No es la única razón por la cual la padecen, ya que es una enfermedad de múltiples factores. También están involucrados varios genes. Los más importantes son los que están relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad y van a aportar una agregación familiar del 41%. Ahora, hablando un poco de los factores inmunológicos, son los islotes de las células beta, son destruidos por anticuerpos que aparecen. Una vez que los destruyen, inicia la insulitis. La falta de anticuerpos no es una característica para identificar la enfermedad, pero su presencia sí ayuda a la destrucción de células beta. La diabetes mellitus tipo 1 se puede dividir en diabetes mellitus tipo de DM1A, que es que sí hay anticuerpos, y DM1 idiopática, que también se le dice 1B, que no los hay. Ahora, en la respuesta celular, la participación de las IgG contra anticuerpos en los islotes implica la participación de las células T en la respuesta autoinmunitaria. Los linfocitos TCD4 reconocen epitopos de moléculas de HLA2 como el IA2. Las células dendríticas, que son las presentadoras de antígeno, pueden presentar el antígeno IA2 a las TCD4, estimulando la respuesta inmunitaria celular. En la diabetes mellitus tipo 1 se ha descrito un incremento de las células dendríticas cercano al diagnóstico de la diabetes. Ahora, para terminar con la respuesta innata, los neutrófilos son los primeros que se activan ante un foco inflamatorio. Además de la acción macrofágica conocida, los neutrófilos interactúan con otras células, como por decir los macrófagos, las células dendritas y las células natural killer, entre otras, liberando citocinas, productos de desgranulación radicales libres de oxígeno y factores solubles de reconocimiento, también llamados PRMS, que estimulan la fagocitosis y activan el complemento, estimulando la respuesta inmunitaria innata para combatir el agente patógeno. Sin embargo, la activación y la liberación de sustancias por neutrófilos aberrantes o una activación excesiva de estos pueden dañar al huésped, exacerbando e incluso iniciando enfermedades autoinmunitarias como el lupus, la esclerosis múltiple y otras vasculitis. Se ha descrito daños a las células B pancreáticas por neutrófilos, tanto vía citocinas y productos solubles como por interacción directa de célula a célula, favoreciendo la activación de la respuesta inmunitaria celular. Buenas, para el diagnóstico se da cuando hay un valor de glucosa en la sangre elevado, o sea que está superior a 200 miligramos sobre decilitros. Y los síntomas principales por el paciente son cansancio, pérdida de peso, sed intensa y una continua producción de orina. Entonces, para realizar un diagnóstico de la diabetes, se debe realizar primero un diagnóstico diferencial y se suele confundir con estas enfermedades. Pasa la diapositiva, por favor. Ok, tenemos la enfermedad tiroideas, que al 30% de la población se le suele confundir la diabetes tipo 1 con enfermedades tiroideas. Entre las más comunes está la de Hashimoto y la de Graves. En ambas, el sistema autoinmune ataca a la glándula de la tiroides que regula el metabolismo, y esto puede hacer que la tiroides tenga subactividad o sobreactividad. Entonces, algunos de los síntomas más comunes específicos de la de Hashimoto suelen llevar a su mal diagnóstico, porque suelen llevar a su mal diagnóstico es la sensibilidad al frío y el estreñimiento. Y para la enfermedad de Graves es la pérdida de peso y el ritmo cardíaco rápido. Estas tienden a aumentar la resistencia a la insulina y los requerimientos de insulina en la fase hipertiroidea de la enfermedad. Para la gastritis autoinmune, también se le conoce como una gastritis tipo A. Es una enfermedad autoinmune, como dice el nombre, en la cual el estómago se va deteriorando debido a que el sistema inmune ataca a las células sanas del revestimiento del estómago y puede provocar una anemia. Entonces, su síntoma principal de la gastritis es el dolor abdominal, pero como produce anemia, tiene también una debilidad, dificultad para concentrarse, palpitaciones y palidez el paciente. Entonces, estos son muy parecidos a la diabetes tipo 1 y se cree que el 10% de la población es diagnosticada con esta enfermedad. No hay tratamiento para esta, pero por la anemia se le puede tratar con suplementos de hierro o B12. Entonces, por último, tenemos la enfermedad celíaca. Esta enfermedad es de condición genética autoinmune que ocasiona daño en el intestino delgado e interfiere con la absorción de los nutrientes al ingerir gluten.
Entonces, como consecuencia, el cuerpo se ataca a sí mismo y algunos de los síntomas más comunes específicos de esta es el dolor abdominal, la diarrea o el estreñimiento, el retraso en el crecimiento de los niños y la pérdida de peso, que están muy relacionados con la diabetes, y es por esto que se suele confundir con la diabetes tipo 1. Y al 10% de la población se le diagnostica con esta enfermedad erróneamente. Cabe destacar que todas estas enfermedades se pueden descartar cuando se le realiza una prueba de anticuerpos. Y estas suelen confundirse ya que no solo pueden parecer como diabetes tipo 1, sino que también puedes estar presente aún teniendo la diabetes tipo 1. Ahorita yo les voy a hablar sobre los 4 laboratorios o exámenes de laboratorios que se realizan para poder diagnosticar lo que sería la diabetes mellitus tipo 1. El primer laboratorio va a ser la prueba de hemoglobina glucosilada A1C, que esto va a medir el nivel promedio de azúcar en la sangre durante los 2 a 3 meses pasados, y cuando sale un valor mayor a 6,5%, entonces indica que la persona padece de diabetes. Luego, otro laboratorio que se puede realizar va a ser el azúcar en ayunas, en donde se va a tomar la sangre del paciente y se va a medir la glucosa que contiene después de pasar toda la noche sin comer. Y los valores de 126 miligramos por decilitro o mayores indican que el paciente tiene diabetes. El siguiente laboratorio va a ser la prueba de tolerancia a la glucosa. Esta se va a tomar la sangre antes y después de tomar un líquido que contiene glucosa, y los valores mayores a 200 miligramos por decilitro, entonces va a indicar que la persona tiene diabetes. Y por último, la prueba de azúcar en la sangre no programada es cuando se toma una prueba de sangre en cualquier momento. No tiene que haber ayunado a la persona ni nada por el estilo, solamente como para ver qué tan bien maneja la sangre la glucosa que contiene. Y los valores mayores a 200 miligramos por decilitro, o sea, igual que la prueba de tolerancia a la glucosa, va a indicar que la persona va a padecer de diabetes. Y acá podemos ver un recuadro en comparación a los valores normales, los valores de prediabetes y los valores de diabetes. Vemos que los valores normales, la primera prueba de A1C va a ser menor de 5,7, la prueba de azúcar en la sangre en ayunas va a ser de 99 miligramos por decilitro o menor, y la prueba de tolerancia a la glucosa va a ser de 140 miligramos por decilitro o menor. Y también todas estas pruebas nos pueden ayudar a prevenir, digamos, una diabetes mellitus tipo 2, si la agarramos, o sea, si a la persona se hace estos exámenes y se diagnostican prediabetes, entonces la persona puede lograr hacer cambios en sus hábitos, cambios en sus comidas para no tener que llegar a una diabetes, y también nos ayudan a diagnosticar y a tratar padecimientos como resistencias a la insulina. El tratamiento actual y aceptado para la diabetes tipo 1 requiere inyecciones de insulina y controles frecuentes de glucosa en sangre. La insulina normalmente se inyecta bajo la piel, se suele inyectar en una parte donde haya una cantidad de grasa considerable para que ésta sea indolora. Existen distintos tipos de jeringas pequeñas con agujas muy finas que hacen que las inyecciones sean casi indoloras. También se puede tratar con una bomba de insulina que impulsa de forma continua la insulina en un depósito a través de una pequeña cánula que se deja en la piel. La administración de la insulina tiene que ser ajustada a los parámetros de cada paciente. ¿Qué significa esto? De que dependiendo de cuál sea su estilo de vida, en términos de ejercicio, en términos de alimentación y en términos horarios también. Se pueden incluir factores como el peso dentro de estos parámetros, ya que todo va a depender exclusivamente del paciente a la cual se le pueda administrar. Adicional a esto, la persona debe mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada y hacer unos chequeos regulares para evaluar las otras partes del cuerpo que se pueden poner en riesgo por padecer diabetes tipo 1, sea por ejemplo extremidades, más frecuentemente el pie o los ojos. Aquí hay diferentes tipos de insulina que se pueden utilizar. Hay unas de acción rápida, otras de acción intermedia y otras de acción prolongada. Y depende de lo que necesite el paciente, entonces se va a aplicar. Las de acción rápida van a mantener su efecto de 3 a 5 horas, la acción intermedia va a mantener su efecto de 3 a 26 horas, y las de acción prolongada van a mantener su efecto de 20 a 40 horas, y las de acción rápida van a mantener su efecto de 6
a 8 horas. Y ahorita para hacer una discusión de lo que hablamos a través de la charla, la diabetes es una enfermedad en donde se va a afectar el metabolismo de la glucosa en el cuerpo. Hay dos tipos, el tipo 1 se ve mayormente en jóvenes, el tipo 2 se ve en personas de 50 años hacia arriba, aproximadamente de 60 como el medio de hoy en día. Y la primera las personas que sufren diabetes tipo 1 van a ser insulinodependientes y las que sufren diabetes mellitus tipo 2 van a tener que hacer cambios en sus hábitos y al mismo tiempo tratarse la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 1 se da por varios factores, pero uno de los principales puede ser la genética, más no es el único. Se cree que el daño de las células beta del páncreas se da por una reacción autoinmune que va a ser efectuada por los neutrófilos y esto va a iniciar respuesta a las células T diabetogénicas. La diabetes tipo 1 también se puede dividir en dos. Puede ser diabetes mellitus tipo 1 autoinmunitaria, se presentan anticuerpos, y diabetes mellitus tipo 1 idiopática si no hay presencia. La incidencia global de diabetes tipo 1 es de 15 por cada 100.000 personas y la prevalencia fue de 9.5%. Y la prevalencia global de diabetes mellitus tipo 2 es de 6.000 casos por cada 100.000 personas, pero se estima que esta incidencia va a aumentar a 7.000 personas por cada 100.000 individuos para el 2030, o sea, de aquí a 7 años, y va a bajar la edad a personas de 55 años en vez de 60, que es lo que se tiene hoy en día. Bueno, para concluir, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la destrucción selectiva de las células beta del páncreas, lo que resulta en una producción insuficiente o inexistente de insulina, la hormona clave que regula el metabolismo de la glucosa en el cuerpo. Este tipo de diabetes es un desafío clínico y científico complejo, y a pesar de los avances, un tratamiento eficaz requiere de una combinación de enfoques médicos, técnicos y psicosociales. La investigación continua es importante para avanzar en la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad crónica. Ahora, como fun fact, le tenemos que el 14 de noviembre, o sea, el día de ayer, se celebraba el Día Mundial de la Diabetes y esto se celebra con un ciclo azul. Y es por esto que tratamos de darle el toque. Muchas gracias.